Hola, ¿qué tal hermanos? Espero que se encuentren bien. Vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias por esta tarde que nos has permitido estar aquí reunidos, porque tu misericordia y tu gracia nos ha alcanzado. Gracias porque es tu fuerza, eres tú simplemente. Gracias por tu misericordia en verdad. Te pedimos hoy, Señor, que este tema sea de edificación para mi vida, como las personas que lo están viendo o escuchando. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para iniciar, quiero comentarles esto. En nuestra vida siempre hemos tenido influencias, tanto sean positivas como malas. Sabemos que cada cosa que nosotros hagamos, buena o mala, tiene una consecuencia y al final da un resultado. Entonces, déjame preguntarte a ti, ¿cuántas veces en tu vida has sido influenciado por amigos, familia o tales maestros en ese sentido? Por lo cual, yo no digo que todas las influencias de nuestra mm, vida son malas. Al contrario, Dios utiliza ciertas personas para que puedan influir en nuestra vida y podamos tomar una mejor decisión ante todo. Entonces, partiendo de esto, sabemos que nosotros como cristianos, nuestra mejor influencia para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones de nuestra vida son las escrituras. Nosotros no podemos tener otro tipo eh, de persona, se puede decir, o otra cosa para que nos puedan aconsejar mejor, si no es la palabra. La palabra es lo principal que nos ayuda. Pero en ese contexto, Jesús en el Nuevo Testamento citó unas palabras del Viejo Testamento, en el cual están Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Si se dan cuenta aquí, hace distintas comas en este versículo. Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En ese sentido, Dios hace separación en que debemos amar a Dios con nuestra alma, debemos amar a Dios con nuestra mente y debemos amar a Dios con todas las fuerzas. Para darles un concepto, se puede decir general, en el cual yo lo estuve buscando, ese concepto, decía que el alma bíblicamente se entiende como ser viviente, el ser que habita en la vida. Al mismo tiempo, el alma es la suma de cualidades de una persona. ¿Ok? La mente. Segundo punto. Es la respuesta intelectual de cada ser humano. Ojo. La inteligencia, que es prácticamente, es la capacidad de lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, racionamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. Eso es lo que hace la mente, ¿ok? Tiene todas esas capacidades. La fuerza que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, entendemos que también es la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. Mm, Comprendiendo estos tres conceptos con el cual Marcos y Jesús cita en la Biblia que debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Ustedes se imaginan acaso vivir sin esas cosas? Imagínense vivir sin una de esas cosas, que no tuviéramos fuerzas para nada, no podíamos hacer nada, ni movernos, que no tuviéramos mente, no podíamos razonar, no podíamos pensar, no podíamos comprender, simplemente tal vez hasta no podíamos hablar, y que no tuviéramos alma. El alma es lo que tienen las personas dentro de ellas, pues somos personas espirituales. Pero imagínense que una de esas tres cosas no la tuviéramos. ¿Qué casta? Creo que sería completamente una vida en la cual no tendríamos estaríamos incompletos.
tanto físicamente y mentalmente, y en el alma. Pero lo bueno y lo maravilloso de Dios es que desde el principio Dios nos creó a su imagen y semejanza, por lo cual también nosotros podemos aquí entender que Dios nos dio una capacidad para razonar. Pues la mente nos dio también un cuerpo, que es este cuerpo físico, y también nos dio ese razonamiento para poder entender, para poder comprender bien todo lo que hacemos. Un dato importante que pude sacar en las páginas de internet es un dato curioso. Muchos pensamos que el cerebro y la mente son algo iguales en ese sentido. Son cosas que se hacen, que son iguales, pero la realidad es que no son iguales. Ok, les voy a decir el significado de lo que es el cerebro. El cerebro es simplemente es el órgano que recopila toda la información y nos ayuda a que se puedan hacer conexiones en nuestro cuerpo y tomar con nuestra mente la mejor decisión. Ojo, yo no estoy diciendo que la mente y el cerebro sean uno mismo. Si se dan cuenta, el cerebro simplemente es si lo vemos, es como un disco o una memoria USB en el cual mete mucha información y eso ayuda a hacer conexiones en nuestro cerebro en el cual ordena ciertas cosas que hagamos de nuestro cuerpo. Tú y yo podemos estar hablando, tú y yo podemos estar escribiendo, tú y yo podemos estar tocando porque en nuestro cerebro se hicieron conexiones desde el principio. Pero la mente es muy diferente porque la mente nos ayuda a lo que son el razonamiento. Nos ayuda a pensar, nos ayuda a ser creativos, nos ayuda a tener aprendizajes. Entonces, pónganse en esta postura. ¿Cómo fue Dios tan bello y tan grande que nos hizo a imagen y semejanza de Dios, nos hizo completamente? Entonces imagínense Dios, todo lo que está en su cabeza, completamente, todo lo que se une y completamente toda su mente, todo su conocimiento, que por eso dice que todo lo que Dios hace, lo hace bien, lo hace perfecto. No es que Dios lo haga al aventón, no es que Dios sea un Dios improvisado. No, al contrario, todo lo hace perfecto, al grado que nosotros también tenemos eso. Tenemos un razonamiento, tenemos una mente y tenemos un cuerpo. Gloria a Dios que en verdad que tenemos eso. Pero lamentablemente recordamos al principio, cuando pasó esto, Dios había creado a su imagen y semejanza a dos personas, en las cuales eran Adán y Eva, los cuales en ese momento, cuando Eva le dio de comer a Adán y ellos cayeron completamente en un estado de una mente caída, en automático todos caímos en ese supuesto. Todos caímos en la mente caída. No es porque tú y yo no digamos de que, no, yo porque soy diferente, yo tengo diferente mente y a mí no me va a pasar eso. No, todos entramos en esa, no hipótesis, no quiero decir hipótesis, pero en esa resultado. Cuando Adán y Eva pecaron, en consecuencia nosotros también tenemos una mente caída, en el cual no nos dejaba ver, o no nos deja ver muchas veces, quién es Dios.
Esto lo vamos a fundamentar en 2 Corintios 4:4, el cual dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ojo, otra vez otro ojo. Conforme a sus Biblias, en la parte donde dice Dios, no habla de nuestro Dios. ¿Por qué? Si viendo tu Biblia, viendo todas las escrituras, a Dios se le pone con una D mayúscula. Cuando es una D minúscula, significa que son dioses o baales, ídolos que no son realmente el verdadero Dios. Entonces, si nosotros caemos en nuestra... si nosotros caemos ese versículo, perdón, si nosotros aplicamos ese versículo en nuestra vida diaria, entendemos que nosotros somos personas que somos influenciadas, pero que al final somos somos ciegos. Conforme a ese texto, en el cual dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Tú y yo, antes de conocer a Cristo, éramos incrédulos, estábamos ciegos. Y ese Dios que menciona ahí nos hizo completamente no reconocer a Dios. Es cuando una persona, es como por decir, cuando una persona está en una piñata, en ese sentido, estamos por decir en las posadas, y lo que hacen mucho es que le tapan con un pañuelo a la persona que le pega la piñata. Pasa igual, nosotros antes en nuestros tiempos estábamos cegados completamente al grado de que no podíamos ver el evangelio tal como es. A pesar de que tal vez muchas personas o personas a nuestro alrededor o simplemente veíamos la naturaleza o veíamos todo lo que está formado, pero ese Dios no nos dejaba ver que realmente había un Dios. Y más que hay un Dios, no nos dejaba ver la misericordia ni la gracia en el cual nosotros ahora ya estamos. Acuérdense que nosotros somos personas compradas a precio de sangre. Por eso lo hizo hasta el último, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Por lo cual, sinceramente, cuando estábamos ciegos, no podíamos ver realmente quién era Dios. Por eso muchas veces, si tú a veces les predicas, o si tienes familiares que no son cristianos, o que no conocen el verdadero evangelio, si tú les mencionas esto, que ahorita yo les voy a mencionar, en el cual nosotros somos, no es que éramos, somos personas que cometemos pecado, pero les voy a hablar como si ustedes no conocieran del evangelio. Dice, para una persona que no entiende que somos pecadores, que vamos a ir a un juicio y que Cristo murió para salvarnos de los pecados, esa persona, si escucha esto, se le hace algo tonto, una locura completamente. ¿Por qué? Porque ella no se da cuenta, porque no se da cuenta de la verdadera luz. Es que no se puede decir. No se da cuenta que el verdadero camino es Jesucristo. ¿Por qué? Porque sus ojos, como leímos en 2 Corintios, no han sido abiertos. Todavía están cegados. Entonces, si a una persona tú le dices o le compartes esto, de que va a haber un juicio, que ella es pecadora y que necesita a Cristo en su corazón para que ella pueda ser salva, esto no lo va a entender. Va a decir que nosotros somos una
nada más una religión o una secta, o somos personas que realmente no vamos a poder entender que la vida es así, que nada más tiene mueres y no tiene un fin ya. Pero ahora tú y yo que, no, que conocemos la verdadera palabra, la verdadera escritura, entendemos que si no hubiera sido por Cristo, principalmente por Dios, si no nos hubiera rescatado, nos hubiera traído a su luz admirable, estaríamos como esas personas igual que no conocen a Jesucristo. Lo más alarmante de aquí es que muchas de las personas que a veces decimos o ser cristianos, seguimos todavía en esa seriedad, pensando que nosotros somos unas personas que ya vemos la luz. Qué grueso, ¿no? Realmente el, el escuchar eso. Mm, para reforzar lo que estoy hablando, de que Dios en su inmenso amor y en su inmensa misericordia nos mostró su luz, vamos a ir a 2 Corintios 4:6, que es porque Dios que mandó, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Prácticamente Dios siempre tuvo la iniciativa de que tú y yo fuéramos salvos, de que tú y yo fuéramos esas personas para hacer y reconocer a Jesucristo. Qué padre, qué bonito saber que Dios tuvo esa iniciativa. Pero nosotros al momento de que nos presentan el Evangelio, sabemos que nosotros tenemos una mente finita en el cual podemos comprender ciertos aspectos de tales de nuestra vida, podemos comprender ciertos aspectos de lo que está pasando a nuestro alrededor, pero no podemos comprender completamente todo. Es como por decir ahorita en el sentido por el COVID. Tú y yo no sabemos por qué realmente Dios permitió estas cosas. ¿O tú sí sabes? Muchos también dirán tal vez, no, pues es que el descuido humano, todo eso, sí, estoy de acuerdo también. Mucho de lo que nosotros hacemos, este, son descuidos humanos. Mucho de lo que nosotros hacemos realmente son cosas y consecuencias de nuestros pecados. Pero nosotros no podemos comprender completamente lo que es la sabiduría de Dios. Nosotros no podemos ser completamente sabios. Sí tenemos tal vez tener experiencias, ¿no? En el cual, porque nosotros como seres humanos vamos aprendiendo y vamos teniendo experiencias. Y sobre esas experiencias vamos todavía más aprendiendo de lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer. Pero la ventaja de Dios es que cuando tú y yo volteamos a su luz admirable, completamente lo que nos ayuda es su escritura. Por eso realmente una persona que es cristiana deberíamos de conocer no un 30%, sino casi un 80 o 90% de la escritura. Porque eso es lo que nos va a ayudar a renovar nuestra mente, eso nos va a ayudar a ser más sabios, eso nos va a ayudar a que todo lo que hagamos, lo hagamos con un orden, como si fuera, como lo dice en la Biblia, como si todo lo que hiciéramos lo hiciéramos para Dios. Dios todo, sabemos que todo tiene un orden, completamente. Y para eso, porque Dios nos aceptó, dejó las escrituras. Y esto lo vamos a leer en Efesios 6:17. Y dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí como pueden ver, Dios no nos dejó solos completamente. Dios al contrario nos puso o nos proporcionó
su palabra. Y ahí podemos y vamos a poder entender quién es Dios, vamos a poder entender el por qué están hechos ciertas cosas, el por qué Dios nos creó de cierta manera. Nosotros vamos a poder entender la verdadera alabanza y oración que se debe merecer Dios en ese sentido. Para poder entender mejor qué es lo que pasa cuando nosotros reconocemos, cuando Dios viene a nuestra vida, nos alumbra con su luz admirable y nosotros aceptamos ese perdón de Dios y de Jesucristo, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que debería de pasar en todos, aunque sabemos, y ahorita lo vamos a leer, muchas personas, por más que obedemos tal vez en ese sentido, sabemos que muchas personas no van a ser salvas. Lamentablemente, no es que la salvación no se haya hecho para todos, para todo el mundo, no. Simplemente Dios ya conoce a las personas en las cuales no van a querer en Él. Es la gran diferencia. Dios no vino por todo el mundo, lo sabemos. Dios nos vino por toda la humanidad. Vino por los que creen en Él. ¿Ok? Y eso lo tenemos a ver aquí. Para poder entender en ese sentido que hay mucho tipo de personas. En este yo puse 4 tipos de personas. Vamos a estudiar sobre la parábola de la semilla. Esto está en Mateo 13, 18, 23. ¿Vale? Yo lo resumí aquí, pero ustedes me pueden seguir en su Biblia igual, en ese sentido. Primera persona. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos del corazón, que era el primer mandamiento, que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? ¿Ok? Segunda persona. El que fue sembrado en el pedregales es el que oye la palabra, al momento la recibe, pero no tiene raíz, pero vienen las aflicciones o las persecuciones por causa de la palabra y luego tropieza. No sé si ustedes conozcan a ese tipo de personas igual, que escuchan las palabras también, pero llega a ciertas aflicciones, llega a ciertas pruebas en su vida y ya no quieren seguir. Entonces como que dicen, no, el cristianismo, Dios ya no fue para mí, ya completamente ya no creo en Dios, ¿no? 3. Tercera persona. El que fue sembrado entre espinas, este oye la palabra, pero el afán y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Igual, otro tipo de personas que muchas veces en ese sentido pasan muchas personas. Llegan las riquezas, llegan ciertas cosas y al final se ahoga la palabra, se desvían del camino de Dios. Y la cuarta persona, la más importante, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 70 y al 30 por uno. Esas son de las personas en las cuales escuchan la palabra, se alumbra la luz de Jesucristo y completamente empiezan el proceso de santificación. Completamente empiezan a ser personas que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Entendiendo esta parte, te pregunto a ti en esta tarde, ¿tú cuál persona crees que eres hoy? La primera persona en la cual escucha la palabra, viene el malo y la arrebata. La segunda persona que está sembrada la palabra, pero al momento de la prueba
tropieza y ya no quiere seguir. La tercera persona en la cual es engañada por lo que puede ver completamente y se cierra la palabra y ya no da fruto. O la cuarta persona en la cual es sembrada en buena tierra y ésta la oye y la entiende la palabra. Aquí hago una anotación. La cuarta persona, algo que hizo fue entiende la palabra. Entendió la palabra. No es que simplemente le hayan dicho de que hay una persona que te ama y ya. No, esa persona lo que le dijeron lo entendió y al final lo creyó. Es algo que lamentablemente muchas personas les cuesta todavía porque se dejan guiar por las emociones al grado que las emociones son más fuertes que su entendimiento. Entonces, si tú te sientes identificado en cada una de estas personas, pues ponte a meditar, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? Porque yo espero, bien, ¿verdad? Todos esperamos en el sentido de que todos podamos ser como la cuarta persona. Entiendo que hay ciertas pruebas, hay ciertas aflicciones, hay ciertas cosas en nuestra vida que muchas veces no nos dejan seguir, que muchas veces no nos dejan, pues sí, completamente seguir a Dios. Pero no es una excusa para no seguirlo. Al contrario, creo que entre más no podemos seguir a Dios, ante más fuerte está la prueba, tendremos que agarrar más fuerzas al grado de que podamos ver completamente lo que Dios hace y podamos ser como esa persona, la cuarta persona, que da fruto al 100, al 70 y al 30 por uno. ¿Ok? Entendiendo el cuarto tipo de persona, esa tipo de persona que es la cuarta, entiende el propósito de su sacrificio de Jesús, el dolor que causó el castigar a su hijo, o hablando de Dios, por nuestra culpa y que al final nos acepta porque su justicia fue sobre su hijo. No sé si me entienden a entender un poco más. Esta cuarta persona entiende el sacrificio que hizo Jesús, entiende el dolor que Dios pasó al entregar a su hijo por personas que son culpables de sus pecados. Y al final, Jesús nos acepta, y al final Dios nos acepta a través de Jesús. Porque Jesús fue el único medio en el cual pudo caer toda la ira, completamente todo el castigo en Jesús. Esa cuarta persona entiende eso. No sé si tú y yo entendemos eso. La gran magnitud que tiene el entender eso. Por eso, nosotros podemos entender ahora que la verdadera alabanza no se trata de unas simples canciones, no se trata de unas simples cosas o sentimientos. Se trata completamente de una afirmación en nuestra vida, en el cual Dios nos ama, pero no porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros tengamos algo bueno. Nos ama porque Jesús se entregó por nosotros delante de Dios. Y toda la ira que Dios tenía acumulada con nosotros por nuestros pecados pasados y por nuestros pecados futuros, recayó sobre Jesús. Por eso dice en Juan 4, 23, 24,
Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que la adoren. Aquí hace mención de una, no sé si ustedes lo pueden ver, de una cosa. Dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Menciona personas? Sí, pero no menciona cualquier tipo de personas. Menciona personas distintas. ¿Por qué? Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entendiendo un poco más ese texto o ese versículo de la Biblia, no cualquier persona puede ser un adorador. Tú vas a decir, a ver, ¿cómo, Mario? Tú me estás hablando de que Dios nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza, sí, que hay 4 tipos de personas, sí, en las cuales 3 no reciban la palabra y se les va. Y la cuarta persona es la que acepta la palabra. Sí, pero tú me estás diciendo que Dios está buscando a esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sí, exactamente. Pero para poder entender el concepto de espíritu y en verdad, quiero que regresemos otra vez casi al principio. Por eso les comentaba. Muchas veces, muchos de los, tales de los errores que tiene el mundo cristiano, es que muchos piensan que la adoración es cuando una persona empieza a llorar y empieza a gritar y empieza a, no sé, a saltar o no sé cómo explicarlo. Empieza a hacer algo que para otra persona se le hace una explosión verlo y dice, ay, wow, esa persona en verdad sí adora. Cuando la realidad de eso es pura emoción. Dios no busca eso, Dios no busca que estés 5 horas acostado en una cama o en el suelo sufriendo y llorando como María Magdalena. Eso Dios no busca. Al contrario, Dios busca sí el arrepentimiento de nosotros, pero no estar 5 horas ahí pegándonos por nuestros pecados. No, Dios no busca eso. Por eso al principio quiero que recordemos que Dios nos hizo con una alma, con una mente, con un cuerpo, con unas fuerzas. Imagínense si Dios no nos hubiera capacitado de esas cosas. Si Dios no nos hubiera dado una alma, ¿qué hubiéramos hecho? Si Dios no nos hubiera dado una mente en la cual ahí podamos razonar y podamos entender, ¿qué hubiéramos hecho? Si no, Dios no nos hubiera dado unas fuerzas, un cuerpo para poder adorarle, ¿qué hubiéramos hecho? Por eso Dios está buscando a verdaderos adoradores, que le adoren conforme a esas características, no que le adoren con ciertas cosas que hagan, no que le adoren con ciertas, no sé cómo decirlo, con ciertas actitudes, no. Dios quiere completamente que la den con una persona que Dios quiere que la den completamente con su mente, con su alma, con su corazón y con sus fuerzas. Por eso está la anotación diferentes. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hay separaciones. Dios lo que busca es completamente que tú te puedas encuadrar, tú te puedas estar dirigiendo a Él, pero teniendo conciencia en que el sacrificio de Jesús no fue cualquier cosa, no fue porque porque Jesús tenía ganas de morir, no, sino porque en nuestra mente tenemos que recordar siempre que nosotros éramos pecadores
Y que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, por la gracia de nuestro Padre, tú y yo no entraríamos en ese plan perfecto que es la reconciliación. Si tú y yo no hubiéramos visto esa luz admirable en el cual nosotros no nos acercamos, ojo, no nos acercamos todos, sino que fue el mismo Dios que se acercó a nuestras vidas y resplandeció esa luz. Si no hubiera pasado eso, no estaríamos aquí hablando de que la adoración, la verdadera adoración, siempre será el reconocimiento de que Jesús, de que Dios hicieron un plan perfecto para salvar nuestra vida. A esas personas son las que Dios busca. No busca a las personas que lloran. No busca a las personas que nada más hablan y hablan. No. Dios busca personas que le puedan entender. ¿Te acuerdas el cuarto tipo de las personas que te comenté? De Mateo 13, 18, 23, que dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da su fruto, y produce a 100, a 70, y a 31 y 30 por uno. A estas personas son las que Dios busca, porque son personas que entienden su palabra, son personas que no más no se guían por lo emocional, sino al contrario, se guían conforme a su palabra, conforme a sus escrituras. Esas personas son las que busca Dios. Y qué chistoso, que déjame comentarte algo. Tú, no importa la edad que tengas, si tú tienes, no sé, 15 años, si tú tienes 10 años, si tú eres una persona ya adulta, a los 30 o 40, 50, no importa la edad que tengas. Lamentablemente, muchas personas, y nos podemos incluir nosotros, porque nadie está exento, podemos incluirnos en las personas uno, 2 o 3. Pocas realmente son las personas que se incluyen en la persona 4. ¿Tú por qué crees que muchas personas se incluyen en la persona uno, 2 y 3? ¿Crees que sea por sus pruebas que pasan? ¿Porque realmente nunca fueron salvos? ¿Porque realmente nunca fueron esas personas que Dios predestinó? Piensa un poco y medita en eso. ¿Qué persona eres tú? ¿La uno, la 2, la 3 o la 4? Yo espero y en verdad esperemos que nosotros seamos personas 4, que podamos entender la palabra de Dios al grado que podamos utilizar nuestra mente, nuestras fuerzas para poder adorar y alabar a Dios, porque esos adoradores son los que busca a Dios. La adoración correcta siempre será aquella que viva todos los días lo que dice en la Escritura. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 5, 14, 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Ok? Y por todos murió, para que todos los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Está padre, ¿no? Este versículo, cuando estuve leyendo, fue como que, ¿qué? No, a ver, otra vez. Y está padre, a mí me gustó. Otra vez luego. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Es algo que constriñe es como que algo que, ay, no sé cómo puedo explicarlo. Ay, nos provoca tales como ñañadas, ¿no? En ese sentido. Como personas que nos tienen atados. Pensando esto, que si uno murió por todos, que es Jesucristo, murió por todos los que creen. Aclaré. Luego todos murieron. ¿Por qué? ¿Por qué todos morimos?
Porque delante de Dios todos estábamos muertos. Porque Jesús murió por todos los que creen. Pero nosotros desde que nacemos somos muertos espiritualmente. Somos personas muertas espiritualmente. Y dice, todos murieron y por todos murió. Por todos los que creen en él, obvio. Para los que viven, ya no vivan para sí. Nosotros que decimos ser cristianos y creemos en una fe, y tenemos, perdón, una fe en Jesucristo, nosotros ya no vamos a vivir por nosotros. Sino, aquí dice, para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué impresionante saber que tú y yo estábamos muertos y que ahora le pertenecemos a alguien. Y que nuestro fin o cada cosa que nosotros hagamos siempre va a ser para agradar a la persona que murió por nosotros, por nuestra culpa. Qué bonito es saber que Dios mandó a su Hijo, murió, cual morimos también nosotros, en el cual Él resucitó por nosotros, y ahora ya no vivimos nosotros para nosotros, sino ya vivimos para aquel que murió y resucitó. Por eso entendemos y por eso debemos ahí entender más que Dios busca a esos verdaderos adoradores, no personas egoístas que estén buscando lo suyo, no personas que estén buscando el afán, no personas que estén buscando, como hacían aquí, las riquezas, no personas que no entiendan su palabra, no, Dios está buscando a verdaderos adoradores que vivan para Él, que amen a Él, que lo amen a Él, que amen su palabra. Esos son los verdaderos adoradores, en el cual Dios nos ha dotado de tanta inteligencia, de unas fuerzas, de una mente, a grado que nosotros podemos comprender que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie llega a Padre si no es por Él, si no es por Jesús, y que tú y yo podemos ser de esos verdaderos adoradores que entienden su palabra y que al final viven para Él. Qué bello y qué hermoso saber es eso. Que no, en esta vida no es pasajera, no es algo que digamos, va a ser algo pasajero, no. Vamos a vivir para Él. ¿Ok? No quiero tampoco, ahorita vamos a hablar un poco de un tema un poco más profundo en ese sentido. Y yo no quiero confundir ni nada parecido, en verdad que no. Perdón. Pero, lamentablemente, la mala adoración delante de Dios, muchas veces, en los himnos, en las canciones que a veces cantamos, se reflejan. ¿En qué sentido? Les voy a leer esto. Las canciones tienen una poesía. Toda canción que tú escuches, tanto sea canción secular o canción cristiana, tiene ciertos tipos de poesía, tiene cierta tipo de letra, cierto tipo de tema, en el cual tiene un himno, música completamente, que muchas veces tanto la poesía como el himno hacen que nos muevan nuestros corazones. Y lamentablemente, cuando mueven nuestros corazones, ya no estamos adorando a Dios en verdad, sino al contrario. Estamos dejando que nuestros sentimientos sean mayores. Entonces, voy a leer una parte que puede ver en el tema. Dice, las canciones tienen una poesía, que es lo que le decía, y un himno.
Pero lo importante es que tengan una calidad poética reconocible. ¿Por qué? Porque de esa manera el himno proclamará con más claridad y fuerza. A ver, ¿cómo? Ya no entendí. Ok. De nada te sirve tener un himno, un tipo de melodía, de nada te sirve tener cierto ritmo, una cierta canción, si la poesía no está bien enfocada. ¿Esto a qué yo me refiero? Muchas a veces canciones que a veces cantamos o que escuchamos no están tan apegadas a lo que dice la escritura, porque lo importante que una persona debe buscar como un verdadero adorador es que lo que hablemos y aun lo que cantemos esté dirigido al 100% a lo que es el perdón de Dios, esté dirigido a lo que es completamente el rescate de Dios para nuestra vida, esté dirigido siempre y tenga mucha claridad y mucha fuerza de quién es Dios, de que Dios es justo, Dios es amoroso, que a través de Jesucristo tenemos la salvación. Eso es lo que debemos de enfocarnos. Un verdadero adorador debe distinguir esas palabras, esas canciones, esas melodías, ese tipo de alabanzas, para que el día que cuando canten ciertas cosas, él para diferenciar diga, no, esto no va de acorde conforme a la palabra. Porque tal vez aquí en esa canción me menciona de un sentimiento. Pero acuérdense que nosotros no nos guiamos por los sentimientos. Nos guiamos por la realidad de qué es la palabra. Nos guiamos por la verdad que es la palabra. Nos guiamos por su Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, lamentablemente, muchas de las canciones son un claro ejemplo en nuestra vida que a veces escuchamos ciertas canciones que tienen un mensaje religioso, pero que no es el adecuado completamente o que se desvía de la escritura. Y es cuando uno tiene que meditar y debe pensar, oye, ¿realmente esto, lo que está diciendo, es edificante para mi vida? ¿O nada más el autor lo quiso poner como un sentimiento? Creo que debemos de catalogar o ver o darnos cuenta en ese sentido, qué es lo que está pasando. Porque muchas de las canciones que a veces escuchamos no son mm, tan buenas en ese sentido. No llevan a lo que es la palabra, no llevan exactamente a lo que es Dios. ¿Ok? Segundo punto, nuestra respuesta emocional. No quiero confundir con esto. Ojo, no quiero confundir. ¿En qué sentidos me hago mencionar esto? Sabemos que nuestras emociones reflejan muchas veces las reacciones de nuestro cuerpo. Si hoy tú estás triste, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Llorar, ¿no? Sacar unas lágrimas. Si tú estás feliz, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Sonreír o se va a carcajear. Eso es lo que yo me refiero. No es que nos dejemos dominar por las emociones, porque no debemos no debemos que nuestras emociones nos dominen, sino al contrario. Nada más las emociones deben ser una respuesta de lo que nosotros estamos pasando. Si una persona, un verdadero adorador, tal vez, pongo este ejemplo, o sea, no quiero decir que sí, pues si tal vez todo el día se la pasa llorando, no es porque sea triste, no es porque tal vez esté afligido, simplemente llora de agradecimiento. ¿Vieron la reacción, la emoción? No, la emoción ahí no es una culpa, es el agradecimiento. ¿Ok? Por eso, algo que me gusta en ese sentido es que Dios siempre nos promete algo, completamente siempre. En Salmo 5:22 dice, echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Ok? Entonces, ojo, si nuestras emociones nos están moviendo a
hacer cosas que no son buenas, debemos echar nuestras cargas, nuestras emociones a Jehová, que Él es el que nos va a sustentar, Él es el que nos va a levantar. Otra también versículo que lo afirma es en Romanos 8:4, por lo cual cada día debemos de ir con Dios, dejar nuestras cargas a Él y el Espíritu Santo nos maneje. Por eso es la importancia del Espíritu Santo también aquí. Ya hablamos de que es un verdadero adorador, las características. Ya hablamos que nosotros no debemos de manejarnos con nuestros sentimientos. Ya estamos hablando ahorita de las cargas emocionales. Y algo que me gusta de ese texto en Romanos 8:4 que dice, por lo cual cada día debemos de ir con Dios, dejar nuestras cargas a Él y el Espíritu Santo nos maneje. ¿Cuántas veces tú y yo hemos permitido que el Espíritu Santo nos maneje? ¿Cuántas veces hemos permitido al Espíritu Santo que haga eso? Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos maneje, ahí vamos a poder apreciar cuando una persona es verdaderamente un adorador o cuando no es una persona que en verdad adora en espíritu y en verdad. Porque se deja guiar por sus emociones. Entonces está pasando lo mismo que en las primeras personas. La primera persona está poniendo tales como la segunda persona, en el cual escucha la palabra, llega a una prueba y se va, se retira, porque dice aquí yo no puedo. Le está pasando eso. Lamentablemente muchos quedamos tal vez en ese supuesto, tal vez porque una persona hizo tal cosa, o escuchó tal cosa, o vio tal cosa que lo desanimó. Y eso no es un verdadero adorador. Pregúntate tú, ¿acaso sería una de esas personas? Lo importante es aquí es que el Espíritu Santo siempre nos debe de guiar, siempre debe estar guiándonos, porque Él es el que nos va a ayudar a confirmar que somos hijos de Dios. Esto en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a poder discernir y hacer una verdadera adoración, porque delante de Dios no vamos a presentarle nuestros problemas, sino al contrario, vamos a decirle, Dios, tal vez gracias por estos problemas porque me están acercando a ti, gracias por esta situación que no me gusta y que se me hace incómoda, pero dejo mis cargas y mis emociones delante de ti. Ese es un verdadero adorador. No es aquella persona que llora como María Magdalena de 5 de la mañana a 10 de la noche. No. O sea, Dios todavía nos levanta y nos dice, vale, ya lloraste, levántate y sigue, continúa. Porque eso es lo bueno, eso es lo justo. Entonces, lo maravilloso de Dios es que nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Nos dio un corazón, nos dio una alma, nos dio una mente, nos dio fuerzas, nos dio su palabra y al final nos dio su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que fuéramos guiados por el Espíritu Santo y así nosotros reafirmáramos que somos hijos de Dios. Eso es lo bello. Ya casi para terminar, le voy a decir este pequeño comentario que hice. La importancia de una verdadera adoración es que, ojo, reconozcamos siempre la obra de justificación que hizo nuestro Padre, el cual Jesús nos reconcilió con Él. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos enseña a ser verdaderos adoradores. Eso, en complemento de todo lo que ahorita se expuso, el verdadero adorador es aquella persona que reconoce siempre
en todas las circunstancias la obra, la obra maravillosa que tuvo Dios para que nosotros fuéramos justificados. Y en consecuencia, Jesús nos acercó a nuestro Padre, el cual nos dejó al Espíritu Santo para que nosotros podamos ser guiados y siempre podamos conducirnos en una verdadera adoración. Qué bello es saber que Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, tiene un plan perfecto para nuestra vida. Y creo que la pregunta más del millón es, a ti que me estás viendo, a ti que estás escuchando este mensaje, ¿tú cómo te consideras? ¿Un verdadero adorador o un falso adorador? Conforme a lo que hemos leído. Bueno, pues espero que les haya gustado este tema. Realmente fue un poco complicado porque sí tiene muchas cosas este tema y es algo que no pensé que lo podía terminar, pero creo que sí puedo terminar. Entonces, vamos a orar, ¿vale? Señor, hoy te damos gracias por esta tarde porque nos has permitido estar aquí, nos has permitido estar viendo esta predicación, este mensaje. Gracias porque sabemos y ahora reconocemos que un verdadero adorador es aquel que reconoce tu obra, lo que has hecho. Gracias porque nos has salvado, nos has amado, porque has sido una persona que ha guardado nuestros caminos. Gracias porque tu misericordia es buena. Gracias, Señor. Hoy te pedimos en esta tarde que tú bendigas todo lo que vayamos a hacer. Si está en tu voluntad, en tus planes, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra todos los días. Y te pedimos, Señor, en esta tarde que podamos ser unos verdaderos adoradores, que te amen a ti, que busquen tu palabra, que se guíen por el Espíritu Santo, no por sus emociones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues espero que les haya gustado este tema. Cualquier cosa, si quieren pues el tema, aquí lo tengo, se los puedo enviar sin problemas. ¿Vale? Entonces, cuídense mucho. Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo desde aquí. Y que Dios me los bendiga mucho. ¿Vale? Bye.